La historia de hoy nos muestra a un padre rico que le da una tremenda lección a su hijo. ¿Qué piensas de la actitud de este padre? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Un día, el padre de Douglas, un hombre exitoso y adinerado, decidió que era hora de enseñarle a su hijo una gran lección sobre la vida real. Quería que él comprendiera la importancia del trabajo duro, la empatía y la gratitud, y para hacerlo ideó un plan contactando a un hombre llamado Gustavo, que trabajaba y provenía de un entorno completamente diferente al suyo. Gustavo era un hombre joven, proveniente de un barrio humilde y con una historia de vida marcada por la adversidad. El padre de Douglas vio en él una oportunidad para enseñarle a su hijo la mayor lección valiosa sobre la vida real. Así comenzó la extraña pero desafiante aventura de Gustavo y Douglas, presos los dos, esposados por el padre, ya que él le dio a Gustavo una suma de dinero bastante grande para que se comprometiera a que su hijo aprendiera y cumpliera con este desafío. El objetivo era que él experimentara de primera mano las dificultades y los desafíos que Gustavo enfrentaba en su día a día, desde limpiar coches en la calle hasta trabajar en oficios humildes. Gustavo se encontraba en un mundo completamente diferente al suyo junto a Douglas, que no tenía ni idea de lo que estaba por vivir. Al principio, Douglas se quejaba por todo sobre esta situación. Él no entendía cómo una persona podía vivir de esa forma y trabajar tanto a lo largo del día para ganar unos cuantos pesos. Él no estaba acostumbrado a la dureza de esa vida que enfrentaba Gustavo y se sentía sumamente incómodo en ese entorno desconocido. Sin embargo, a pesar de todo, a medida que pasaba el tiempo, Douglas comenzaba a entender y a comprender cada una de las situaciones que estaba viviendo Gustavo. Entendía que no era nada fácil, pero que sin eso él no podía sobrevivir, ya que Gustavo le comentaba que tenía una hermana a la cual debía alimentar y ayudar para pagar los gastos diarios de arriendo, servicios y todo lo demás en cuanto a comida. Gustavo no podía vivir sin trabajar un solo día. De lo contrario, no tendría para comer y para sobrevivir. Es ahí cuando Douglas, un hombre que tenía todo en la vida, comida, casas, apartamentos, la verdad muchos apartamentos gracias a la riqueza de su padre, un hombre que nunca había trabajado, se da cuenta que la vida no era tan fácil como la que él llevaba y que él no podía juzgar la facilidad de su vida gracias a la dureza de lo que estaban viviendo otras personas. Después de un tiempo de trabajo, Gustavo le dice a Douglas que es hora de descansar y se van camino a casa. En el camino se encuentran con Clara, la hermana de Gustavo, la cual se muestra supremamente sorprendida y enojada por ver a su hermano esposado con ese hombre que ni siquiera conocía. Gustavo comienza a explicarle toda la situación a Clara para que entienda que no cometió ningún delito o que no está haciendo nada malo, que él simplemente está ayudando al padre de Douglas a darle una lección de vida y que además él recibió una gran suma de dinero por ese trabajo. En ese momento, Douglas se desmaya por todo el trabajo y cansancio del día. Clara y Gustavo se desesperan porque no saben qué hacer con él. Entonces, deciden llevarlo a casa para que se recupere pronto. Cuando Douglas despierta, se encuentra en la casa de Gustavo y Clara. Comienzan a conversar sobre cómo son capaces de vivir en una casa tan pequeña. Gustavo y Clara le explican que esa es la casa promedio de una persona como ellos, que trabajan solo para sobrevivir, comer y poder pagar sus gastos diarios. A través de esta interacción, Douglas continúa aprendiendo su gran lección de vida. Con Gustavo y Clara todo es diferente, incluso la casa donde viven. Douglas le comenta a ellos que ellos tienen muchas casas, incluso para regalar, pero que simplemente no lo hacen. Gustavo y Clara les dicen que el sueño de ellos es tener una casa propia, así sea una casa pequeña, tener algo en el que puedan estar seguros y que solo tengan que trabajar para comer y no para pagar arriendo. Douglas ve toda esta situación y se da cuenta cómo es importante valorar las pequeñas cosas de la vida, apreciar el trabajo duro y desarrollar empatía por aquellos que luchan por sobrevivir. Él vio de cerca las dificultades económicas y la falta de oportunidades,
además de la injusticia social que viven las personas de menos recursos. En definitiva, esta experiencia realmente le abrió los ojos y le permitió comprender que el mundo no era tan perfecto y privilegiado como él había creído toda su vida. Luego de que Douglas se recuperara, llegó la hora de encontrarse con su padre para que acabara con el castigo. Gustavo se presenta ante el padre de Douglas confirmando que Douglas había cumplido con el desafío y que realmente él aprendió con todo este proceso. El padre de Douglas no le cree mucho y le pregunta a Douglas qué fue lo que aprendió. Douglas le explica todas las situaciones que vivió y todo lo que Gustavo y Clara viven diariamente, a lo que el papá no puede creerlo, pero los felicita a Gustavo y Clara por haberle enseñado a su hijo todo lo que ellos vivían y a su hijo por haber aprendido y cumplido con el objetivo de todo este trabajo que se hizo. Ellos se despiden, pero en un giro inesperado, Douglas, agradecido por toda la experiencia y el apoyo recibido de parte de Clara y Gustavo, decide devolverles el gesto de generosidad. Él les ofrece una casa enorme, totalmente desocupada, que estaba bajo su cuidado y que era de su padre. Una oportunidad para que Clara y Gustavo salieran de donde vivía y tuvieran un hogar propio y seguro y lo mejor, sin tener que pagar nada, era totalmente de ellos. Ahora ellos solo tendrían que preocuparse por su comida y por trabajar o estudiar si eso querían. Clara y Gustavo están supremamente felices con esta oportunidad que Douglas les está ofreciendo. Ellos no pueden creer que les esté regalando una casa. Su mayor sueño está siendo cumplido. La conclusión de esta historia se centra en la transformación que experimentan tanto Clara y Gustavo como Douglas a lo largo de esa gran aventura. Al principio, él vivía en una burbuja privilegiada, desconectado de las dificultades y desafíos cotidianos que enfrenta la gente del común. Sin embargo, a medida de que interactúa con Gustavo y Clara, experimenta la realidad de su vida y se produce un cambio significativo en su perspectiva y comprensión del mundo. A través de esas vivencias, Douglas aprendió a valorar las pequeñas cosas de la vida y a apreciar el trabajo duro, descubriendo también la importancia de la empatía y la solidaridad al presenciar las luchas y dificultades de Gustavo y Clara. Esta experiencia le permitió romper con sus prejuicios y estereotipos y desarrollar una comprensión más profunda de las desigualdades sociales y económicas de las personas. Al final, Clara y Gustavo recibieron un regalo inesperado, una casa que tanto soñaban. Esta generosidad reforzó aún más la importancia de la empatía y la solidaridad en esta historia. La lección que nos deja es que al abrir nuestros corazones a los demás podemos construir lazos más fuertes y contribuir a un mundo más justo y equitativo. En resumen, la enseñanza principal de esta historia es que la empatía y la solidaridad son herramientas poderosas para crear un cambio positivo en el mundo. Nos invita a salir de nuestra propia burbuja, a escuchar y comprender a los demás y a brindar apoyo y generosidad a quienes más lo necesitan. Al hacerlo, podemos contribuir con un mundo más compasivo, inclusivo y solidario para todos. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestra... En la historia de hoy, te contaremos cómo un habitante de calle le salvó la vida a una mujer sin esperar nada a cambio e incluso después de ser acusado injustamente. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Jorge era un habitante de calle que estaba tendido en la plaza sin hacer nada, cuando de repente Isabela, una joven bonita, pero que estaba maltratada en la cara y en el cuerpo, se acercó donde él estaba, le quitó el vaso de agua que tenía y se lo echó encima. Ella comenzó a gritar desesperadamente para pedir auxilio de la policía. De inmediato la policía llegó y sin pedir más explicaciones detuvieron a Jorge. Claro, ella estaba acusándolo y él era un habitante de calle que no tenía cómo defenderse. Sin embargo, él hacía todo lo posible para que el policía lo escuchara y para que él explicara por qué lo estaba deteniendo si no tenía ninguna prueba en contra de él. En eso, el policía se acercó a Isabela para poder entender qué fue lo que realmente había pasado. Jorge estaba desesperado en el carro de la policía, sin saber cómo hacer porque no tenía dinero para pagar un abogado. ¿Cómo era que un hombre como él, que vivía en la calle, iba a poder salvarse de esta situación?
Luego vemos a Isabela hablando con Gustavo, su esposo, el cual le estaba diciendo que así era como debía comportarse. Isabela, sorprendida por toda la situación, le dice que se siente mal porque ese hombre realmente no tenía la culpa. Quien la había golpeado había sido él, su esposo. Ahí, el policía se acerca donde Isabela para pedirle que la acompañe a la comisaría para poder hacer la denuncia oficial. Ella se pone nerviosa porque no quería oficializar esa denuncia injusta en contra de un hombre que no le había hecho nada. El policía comenzó a sospechar y Gustavo intervino diciendo que él se encargaba de cuidarla, de llevarla al médico y luego a la comisaría, pero que en ese momento ya no estaba bien para llevarla a la comisaría. El policía sospechó demasiado de Gustavo, a lo que de inmediato lo envió a la farmacia para que comprara medicamento. Eso para tener la oportunidad de poder hablar solo con Isabela y poder entender bien qué era lo que estaba pasando. Gustavo se va a la farmacia a conseguirle el medicamento a Isabela. Y de inmediato Isabela corre a los brazos del policía a contarle toda la verdad. Ella le cuenta que quien le hizo todo eso fue Gustavo, que no fue el hombre. El policía le dice que está haciendo una acusación falsa en contra de una persona inocente, que cómo es capaz de hacer eso. A lo que ella le dice que si no lo hacía, el esposo podía pegarle más fuerte y que ella necesitaba que él como policía lo ayudara. El policía le dice que tiene un plan para poder demostrar que fue Gustavo y no Jorge quien la maltrató. Y de inmediato él le dice que se va a esconder en el baúl del carro para poder grabar la declaración de Gustavo. Lo que no se dan cuenta es que Gustavo está observando todo. En eso, Jorge sale corriendo del carro de la policía porque se libera de las esposas y se va detrás del carro, pero nadie lo ve. Cuando llegan a casa, Isabela trata de sacar la confesión de la boca de Gustavo para tenerlo como prueba y así poder meterlo preso. Él, como ya se había dado cuenta que el policía estaba en el baúl, comenzó a jugar con ella, diciéndole que cómo era posible que ese hombre lo hubiese pegado, que si él hubiese estado ahí eso no hubiese pasado. Isabela, sorprendida por todo, porque no entendía por qué él decía eso, le decía que no le echara más las culpas al habitante de calle, que había sido él quien la había maltratado. Gustavo le decía que ese golpe que le habían dado la había dejado bien loca, que él no había sido quien había hecho eso. Por lo tanto, él iba a cuidarla y que él la iba a querer toda la vida, que no se preocupara que el medicamento que le compró le iba a sentar muy bien. Isabela seguía sin entender nada, cuando de repente Gustavo bajó la voz y la amenazó con que no dijera nada, porque ya él se había dado cuenta que el policía estaba en el carro. Isabela, callada, comienza a llorar. No sabía qué hacer porque era la única oportunidad que tenía para por fin librarse de Gustavo. Pero al parecer, todo había fallado. Gustavo se dirige al baúl del carro y con un bate le quita el arma al policía. Desafortunadamente el policía no tiene cómo defenderse, pero con lo que no cuentan es que Jorge, el habitante de calle, está ahí dentro de la casa y él se da cuenta de todas las actuaciones de Gustavo. Mientras tanto, Gustavo coloca a Isabela y al policía en una silla dentro de un cuarto esposados. Él comienza a amenazarlo a los dos. Él le dice que él no va a perder su libertad por culpa de ellos dos y que seguramente los dos están teniendo alguna relación. Isabela no puede creer lo que le está pasando. Ella creía que el policía le podía ayudar de alguna forma, pero ahora todo está peor. Isabela estaba desesperada, mientras que el policía le pedía que se calmara, que todo iba a salir bien. En eso, Jorge entra en uno de los cuartos de la casa y sin querer tropieza una de las camas. Gustavo sale a ver qué es lo que está pasando, porque en esa casa solamente estaban ellos tres. En eso, como Gustavo no encuentra a la persona que está dentro de casa, decide llamar a uno de sus colegas. Gustavo era un maleante y él tenía con quién tener refuerzos. Al llamarlo, él espera que su amigo llegue para poder matar a Isabela y al policía. Cuando de repente Jorge entra al cuarto donde tienen a Isabela y al policía para liberarlos de las esposas. Y Jorge decide liberar primero al policía para tener cómo defenderse los dos de Gustavo. Mientras tanto, Isabela continúa presa dentro del cuarto. Jorge y el policía entran a uno de los cuartos para esperar y sorprender a Gustavo. Gustavo se sorprende porque nuevamente están los sonidos en la casa, cuando de repente encuentra a Jorge en uno de los baños y él comienza a querer acusarlo. Pero todo era un plan del policía y Jorge para poder defenderse y poder sorprenderlo. Mientras que Gustavo está colocándole las esposas a Jorge, el policía va en busca de un bate para poder defenderse.
Encuentra un bate y entra al cuarto para poder atacar a Gustavo. Lo ataca, le quita el arma de policía y puede defender a Jorge y a Isabela. De inmediato los libera para que puedan estar tranquilos. Isabela no podía creer que al fin ya estaba liberada de Gustavo. Y el policía procede a agarrar preso a Gustavo. Isabela aprovecha para pedirle disculpas a Jorge por las acusaciones que hizo en la calle y también para agradecerle por todo lo que hizo por ella. Literalmente le salvó la vida, porque lo que Gustavo tenía pensado hacer con ella era eliminarla. Jorge le dice que eso era algo que él necesitaba hacer, por ella y por el policía, que él no sería capaz de verlos sufriendo y dejarlos en eso solos. La historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de creer y apoyar a las personas que lo necesitan. A menudo, muchas personas que sufren violencia doméstica enfrentan dudas, juicios y estigmatización al revelar su situación. Sin embargo, es esencial brindarles un entorno seguro y empático en el que se sienten respaldadas y escuchadas. La empatía y el apoyo comunitario son fundamentales para ayudar a estas víctimas a romper el ciclo de abuso y buscar una vida más segura y libre. En resumen, la historia nos enseña que la valentía y la búsqueda de ayuda son fundamentales para enfrentar la violencia doméstica. También nos recuerda la importancia de romper el silencio, confesar la verdad y buscar recursos y apoyos para salir adelante de estas situaciones abusivas. Asimismo, resalta la importancia de la empatía y el apoyo comunitario, así como la intervención de las autoridades para proteger y respaldar a las víctimas de violencia doméstica. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias. En la historia de hoy te hablaré de Adriela, una joven que gana más dinero que la mamá y la humilla cruelmente en transmisiones en vivo. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Una joven llamada Adriela se encuentra en una discusión con su madre. Adriela está absorta en su teléfono y computador y su madre le pide que se los entregue, pero ella se niega. La madre le reprocha a Adriela por pasar tanto tiempo en el computador y le pregunta si ha almorzado o por lo menos ha tomado algo de agua, recordándole que debe alimentarse para estar sana e hidratada. Adriela responde que no ha comido y que no le importa la verdad la hora. La madre se preocupa por la falta de alimentación de Adriela y le recuerda que debe buscar un trabajo que le dé dinero real en lugar de pasar todo el día en internet. Adriela se muestra desafiante y dice que ganará más dinero que su madre y que le restregará todas sus ganancias en la cara. La madre se sorprende por el comentario y le pide nuevamente el teléfono, el computador y los audífonos, pero Adriela se niega y afirma que son suyos. La madre le exige respeto y la discusión continúa con ambas mostrando su frustración y enojo. Más tarde, Adriela llega a un nuevo lugar llamado El Oficio, donde se encuentra con un agente que le ofrece acceso a un carro, espacio para trabajar y todo lo que necesite. A cambio, él le explica que tendrá que aumentar sus horas de trabajo y lograr conseguir más seguidores en sus transmisiones en vivo para ganar así más dinero. A pesar de sentirse cansada y preocupada por su capacidad para cumplir con las nuevas exigencias, Adriela decide intentarlo y promete hacer todo lo posible. Mientras tanto, la madre de Adriela, junto con un hombre llamado Gustavo, discuten por la situación y la preocupación de la madre por su hija. Gustavo ofrece llevar a Adriela para que pueda comer y descansar, pero la madre teme por interrumpir la transmisión en vivo en la que ella se encuentra. Luego de mucho tiempo sin saber de su hija, la madre decide llevarle comida a Adriela, pero se le informa que no es posible en ese momento y se le sugiere volver más tarde o intentar comunicarse con Adriela a través de los contenidos en sus transmisiones en vivo. La madre se muestra frustrada y molesta por la situación y decide irse. Mientras tanto, Adriela continúa en su transmisión en vivo, pero debido a la falta de alimentación y deshidratación, se desmaya y es llevada al hospital. La madre llega al hospital preocupada y el médico le explica que Adriela está deshidratada y debilitada debido a la falta de cuidado y alimentación adecuada. La madre se siente súper culpable y el médico le da instrucciones sobre cómo cuidar a Adriela.
Mientras tanto, el hombre llamado Douglas llega y trata de disculparse con la madre de Adriela por su parte en la situación. La madre se muestra obviamente resentida y molesta y decide llevarse a su hija a casa para cuidarla. Douglas también se molesta porque dice que tienen un contrato firmado y que ella tiene la obligación de cumplirlo. Pero después de todo lo que había sucedido, Adriela decidió dejar las transmisiones en vivo. Prefirió seguir los pasos de su madre en una carrera diferente y lo primero que hizo fue disculparse con la madre por haberla tratado tan mal por tanto tiempo y haberla preocupado tanto. La madre respondió de la forma más cariñosa, como solo una madre sabe hacerlo. Lo importante es que estés bien, hija mía, y yo estoy feliz de tenerte de vuelta a casa. Ahora solo quiero cuidarte mucho y descansar. Estas fueron las palabras que la mamá de Adriela le dijo. Y Adriela le respondió: claro, mamá, ya sabes que solo quiero seguir tus pasos en tu profesión. Adriela insistió en querer seguir los pasos de la madre como forma de demostrar que ella había cambiado. La madre, con mucho orgullo, le ofreció su apoyo al máximo, pero le recordó que no sería una tarea fácil, pero que estaba segura de que ella lo haría muy bien. Ambas se expresaron todos los sentimientos de amor y cariño que sentían y la paz volvió a casa. Esta historia nos resume y nos sumerge en la complicada relación entre Adriela y su madre debido a la obsesión de Adriela por trabajar en línea. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de las consecuencias negativas que surgen cuando descuidamos nuestra salud y bienestar debido a nuestra obsesión con el trabajo. Esta historia nos enseña la importancia de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el cuidado personal, así como la necesidad de priorizar nuestra salud y bienestar. A través de la experiencia de Adriela y su obsesión por trabajar en línea, podemos ver cómo el exceso de trabajo puede tener consecuencias negativas en nuestra vida. Adriela se enfrasca tanto en su trabajo en línea que descuida su alimentación y su descanso, y esto la lleva a sufrir deshidratación y debilitamiento. Esta situación pone en peligro su salud y genera preocupación y culpa en la madre. La historia nos muestra que el éxito y la realización personal no deben lograrse a expensas de nuestra salud y el tiempo con nuestros seres queridos. Nos recuerda también la importancia de encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades laborales y nuestras necesidades personales. A través de esta historia, aprendemos la lección de que debemos cuidar de nosotros mismos y establecer límites saludables en nuestro trabajo. No debemos permitir que el trabajo y la ambición nos consuman por completo, y debemos recordar que nuestra salud y bienestar son fundamentales para una vida equilibrada y satisfactoria. Además, resaltar la importancia de las relaciones familiares y cómo el amor y el apoyo de una madre pueden ser fundamentales en momentos tan difíciles como los que vivió Adriela. Vemos cómo la madre de Adriela está preocupada siempre por su hija y hace todo lo posible por cuidarla y ayudarla a recuperarse, pero realmente no logró hacer nada hasta que realmente Adriela se vio en peligro. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llevar a nuestros familiares a vivir este tipo de sufrimiento? En resumen, esta historia nos enseña que debemos encontrar un equilibrio entre el trabajo y el cuidado personal, priorizando nuestra salud y bienestar. No debemos permitir que la obsesión por el trabajo nos lleve a descuidar nuestra salud y nuestras relaciones más importantes. Debemos aprender a establecer límites y encontrar tiempo para nosotros mismos, disfrutando de los momentos valiosos de la vida y cuidando de nuestras necesidades físicas y emocionales. Hemos llegado al final de la historia de Adriela. Si te gustó este video, te animamos a darle. La historia de hoy nos muestra cómo no puedes atreverte a engañar a la madre de alguien que tiene coraje. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Clara y Pedro eran dos jóvenes emprendedores que se encontraban en una situación financiera bastante complicada. Ellos habían intentado varias oportunidades de negocio, pero ninguna había sido realmente exitosa. Desesperados por encontrar una solución, ellos decidieron adentrarse en el mundo de la venta ambulante. Con pocos recursos y una gran necesidad de generar ingresos, Clara y Pedro idearon un plan para engañar a las personas
y obtener dinero de manera fraudulenta. Ellos se especializaron en la venta de productos falsificados, desde ropa de marca hasta accesorios y artículos electrónicos. Pero no era solo eso, también utilizaban técnicas de persuasión y engaño para convencer a los clientes de que estaban comprando productos auténticos a precios muy bajos y al momento en el que distraían al cliente o la clienta, le cambiaban el producto por fruta. A medida de que su negocio fraudulento crecía, Clara y Pedro se veían cada vez más inmersos en una vida de engaños y falsedad. Ellos engañaban a las personas cambiándole los pedidos y cuando la persona creía que estaba comprando la ropa o el artículo, se lo cambiaban por alguna fruta. En ese fraude, una mujer cae en su juego sucio, en donde ella, muy emocionada, le compró un conjunto a su nieto y ellos se lo cambiaron por bananas. Cuando ella se da cuenta, se sienta a llorar, pero ya es muy tarde porque ellos se escaparon. En ese momento llega el hijo y al ver a la madre llorando le pregunta qué le pasó. La madre, sorprendida por lo que le había pasado, le cuenta todo lo sucedido. El hijo le pide que se calme y que él se va a encargar de encontrar a esas personas que lo engañaron. Ellos no solo se encargaban de engañar a las personas, sino que también vivían bajo una falsa apariencia de prosperidad. Compraban ropa y joyas caras, alquilaban lujosas casas para aparentar un estilo de vida acomodado. En un día cualquiera, el hijo de Rosa se los encuentra nuevamente en la calle y hace como si quisiera comprarles unos lentes. Con la misma estrategia de estafa, ellos intentaron robarle a Douglas $100, pero Douglas los enfrenta exigiéndoles que le regresen el dinero y el de la mamá, que él sabe que son ellos los que se dedican a estafar a las personas sin importarles el esfuerzo que las personas hacen para conseguir las cosas. En un principio, Pedro se niega a todas las acusaciones de Douglas. Ellos le dicen que no saben de qué él está hablando. Pero al final, cuando estaban discutiendo, Pedro amenaza a Douglas con un arma y se lo lleva para una bodega. Ahí le dice que se calle porque lo puede matar. Sin embargo, Douglas le reclama porque está haciendo eso, si él no le está haciendo nada, solo quiere que le devuelva su dinero. Pedro, preocupado por la estabilidad de su negocio fraudulento, lo amenaza y lo amarra. Él le dice que Douglas no le va a dañar todo lo que ha conseguido hasta ahora, y menos puede avisarle a la policía. Fue en ese momento cuando Clara entró y se da cuenta del error tan grande que están cometiendo. Clara le suplica a Pedro que no cometa un error, que eso no era lo que ellos habían acordado, que solo necesitaban irse de allí para otro lugar y seguir vendiendo los productos como lo han venido haciendo, pero que no mate a ese hombre inocente. Pedro, cegado por la ambición y la rabia, arremete contra Clara y la obliga también a quedarse callada. La amarra a una silla al lado de Douglas y la maltrata. Luego de un tiempo, la madre de Douglas se da cuenta que Douglas no aparece y se va en busca de la policía. Cuando los encuentra, la madre le explica todo lo sucedido y el policía junto a ella se van en búsqueda de los estafadores. Al llegar la policía, se dan cuenta cuando Pedro está amenazando con el arma a Clara y a Douglas y en medio del proceso lo capturan. En la escena podemos ver el desespero de Clara porque ella, además de todo, está embarazada y ahora también está perdiendo al padre de su futuro hijo. Douglas y Clara son liberados y Pedro es llevado preso. La historia de Clara y Pedro nos enseña que no importa cuán desesperada sea nuestra situación, nunca debemos comprometer nuestros principios y valores, porque la honestidad e integridad son pilares fundamentales para construir una vida y negocio de éxito. El camino hacia la redención y la transformación personal puede ser difícil, pero realmente vale la pena. En la historia de Clara y Pedro, debemos ver la valiosa lección que nos deja sobre la importancia de la honestidad y la integridad en nuestras vidas y en el mundo de los negocios. A través de sus experiencias, comprendemos que las ganancias obtenidas de manera deshonesta y engañosa no pueden brindar la satisfacción duradera que buscamos. El camino hacia el éxito real y significativo implica actuar con ética y responsabilidad. Aunque Pedro no tomó conciencia del daño que le estaba haciendo a las vidas de las personas, Clara decidió dar un giro a su vida y aunque tarde,
Ella prefirió seguir de esa forma a vivir en la cárcel con Pedro. Es importante reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones, incluso cuando enfrentamos dificultades financieras o presiones externas. Siempre tenemos la opción de elegir la honestidad y la integridad. No importa cuán tentador pueda ser el camino fácil y deshonesto, debemos recordar que el verdadero éxito se basa en la construcción de relaciones sólidas, la confianza mutua y el respeto. Clara y Pedro se vieron atrapados en un ciclo de engaño y falsedad, creyendo que la única forma de alcanzar el éxito financiero era a través de estas tácticas deshonestas. Sin embargo, a medida que se sumergieron en este mundo de mentiras, pudimos ver que su riqueza material no les proporcionaba la felicidad y la paz interior que anhelaban. Por lo menos a Clara no. La enseñanza final es que está claro que el camino hacia el verdadero éxito y la felicidad duradera está pavimentado con honestidad, integridad y respeto hacia los demás. A través de nuestras acciones y decisiones diarias, podemos construir un mundo en el que la honestidad sea valorada y la integridad sea el pilar de nuestras vidas. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Pero antes de despedirme, quiero hacerte una pregunta. ¿Has pasado por alguna situación financiera en la que te hayas visto tentado a cometer algún tipo de engaño o falsedad? Déjanos en los comentarios, pero cuéntanos también. En la historia de hoy, dos amigas nos muestran cómo una de ellas le tenía envidia a la otra, ya que quería todo lo que ella tenía. ¿Quieres ver cómo termina esta historia? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de ella. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Isabela y Joyce eran amigas desde hace mucho tiempo. Ellas compartían gustos similares, especialmente en cuanto a la moda y productos de belleza. Isabela solía visitar la casa de Joyce con frecuencia y a menudo se llevaba algunas cosas sin permiso, prometiendo devolverlas en un futuro cercano. Joyce, por su parte, era una amiga generosa y confiaba en Isabela pensando que cumpliría con su palabra de devolver las cosas que tomaba. Sin embargo, Isabela tenía la costumbre de olvidarse de traer de vuelta las pertenencias de Joyce, lo que comenzó a generar cierta tensión entre ellas. Un día, Joyce invitó a su amiga Isabela a su casa para maquillarse juntas y ponerse al día sobre todas las cosas. Isabela llegó súper emocionada y al ver que Joyce estaba sentada con un montón de perfumes, maquillajes y cosas de moda que acababa de comprar, quedó más emocionada aún. Ella comenzó a probar todo lo que Isabela tenía, el perfume, los maquillajes, inclusive unos lentes que Joyce había ganado recientemente. Sin embargo, en medio de la conversación, Joyce se mostró un poco molesta por esta actitud de Isabela. Isabela quería llevarse todo para su casa y se lo pedía de cada rato a Joyce. Y se excusaba en que ella no estaba trabajando. Siempre le decía a la amiga que ella necesitaba que ella le prestara las cosas porque ella no se encontraba en el trabajo. Entonces, Joyce le mencionó que debería buscar un trabajo para poder comprarse sus cosas, que era lo mínimo que ella podía hacer. Isabela le comentó que el costo de los productos de belleza era bastante alto y que precisamente por su situación de desempleo ella necesitaba que su amiga le prestara estos productos de belleza. Consciente de la situación financiera de su amiga, Joyce decidió prestarle algunos productos. Isabela promete que se los devolverá al día siguiente, pero abusa agarrando todo lo que podía y todo lo que cabía en sus manos e incluso en su cuerpo. A medida que avanzaba la conversación, Joyce comenzó a notar que Isabela tenía una actitud bastante descuidada con las pertenencias de los demás. Observó cómo Isabela abría un polvo para el rostro que había usado solo una vez y de inmediato lo dejó caer al suelo, sin siquiera Joyce haberlo usado más de una vez. Esto reforzó la idea de que Isabela no valoraba realmente las cosas que tomaba prestadas. Si en su cara ella hacía eso, ¿se puede imaginar lo que ella hacía cuando tenía esas cosas en su casa? La tensión entre ellas creció cuando Joyce confrontó a Isabela sobre su falta de consideración al no devolver los artículos prestados en el pasado.
Isabela intentó justificarse, diciendo que siempre los traía, pero que Joyce nunca estaba en casa para devolvérselos, entonces ella decidía regresar después. Sin embargo, Joyce estaba bastante cansada de las excusas y de sentirse utilizada. Finalmente, Isabela se despidió y se fue llevando consigo los perfumes y otros artículos que Joyce ya había prestado para ellas. Joyce se sintió un poco frustrada y decepcionada por la falta de consideración de su amiga, porque sabía que no podía esperar que Isabela cumpliera con su promesa de devolver las cosas. Sin embargo, nuevamente, Joyce se las prestó. En otro momento, Isabela se encuentra con un amigo en la calle que la ve con todas las cosas que Joyce le había prestado a Isabela. Sorprendido de verla, el amigo le pregunta por qué tantas cosas, sabiendo que ella no trabaja. A lo que Isabela le responde que fueron regalos que ella ganó, siendo esto una mentira. El amigo le pide que le regale los lentes y el perfume que tenía, siendo que esos lentes y ese perfume eran del esposo de Joyce. Sin embargo, Isabela no se los regala porque le dice que son de ella. Días después, Gustavo, el esposo de Joyce, regresando a casa, notó que su perfume y sus gafas de sol habían desaparecido. Joyce le explicó que no desaparecieron como tal. Ella le mencionó que Isabela los tomó prestados. Sin embargo, tenía mucho miedo de que no las devolviera por todo lo que ya había pasado anteriormente con Isabela. Obviamente, el esposo de Joyce, Gustavo, se enfureció por esto, porque ella sabía lo que había pasado anteriormente y aún así permitió que Isabela se llevara las cosas de casa. Gustavo también se decepcionó un poco porque Isabela también era su amiga y no le gustaba ver cómo su esposa perdía las cosas con una persona que no las valoraba realmente. Joyce intentó contactar a Isabela para pedirle que devolviera sus cosas, pero no recibía respuesta ninguna de parte de ella. Joyce estaba decidida a confrontarla y ponerle fin a su amistad si era necesario. En ese momento, Joyce recibió una llamada de Gustavo, quien había conseguido localizar a Isabela. Gustavo le contó a Joyce que había hablado con Isabela y que le había prohibido la entrada a la casa. También le dijo que Isabela afirmaba haber llevado el perfume y las demás pertenencias, pero Gustavo obviamente no le creía porque esta situación no se había presentado. El problema se volvió mayor porque Gustavo y Joyce no entendían cómo Isabela era capaz de mentir de esa manera. Ellos coincidieron en que era necesario poner límites y protegerse a sí mismo de las acciones irresponsables de ella. Al final, Isabela perdió la confianza y el apoyo de sus amigos debido a su comportamiento egoísta y su falta de consideración hacia los demás. Joyce y Gustavo se dieron cuenta de que era importante establecer estos límites en las relaciones que tenían con sus amistades y que no podían permitir que Isabela se aprovechara de ellos. Aunque fue una situación bastante difícil, esto les sirvió como lección sobre el valor de la honestidad y el respeto, la reciprocidad en la amistad. La historia de Isabela y Joyce nos enseña la importancia de establecer límites saludables en nuestras relaciones y de valorar la reciprocidad y la consideración hacia los demás. A lo largo de la historia, vemos cómo Isabela toma prestadas las pertenencias de Joyce sin devolverlas, lo que genera una frustración y tensión en la amistad. Joyce, por su parte, confía en Isabela y espera que cumpla con su palabra, pero se da cuenta de que la falta de consideración de su amiga no solo se limita a las cosas materiales, sino también a su actitud general hacia los demás. La enseñanza principal de esta historia es que debemos establecer límites claros en nuestras relaciones y protegernos siempre a nosotros mismos. No podemos permitir que otros se aprovechen de nuestra generosidad y falta de límites. Es importante tener en cuenta que una amistad saludable se basa en el respeto mutuo, la honestidad y la reciprocidad. Además, la historia nos muestra la importancia de la comunicación abierta y honesta. Joyce confronta a Isabela sobre su falta de consideración, pero Isabela intenta justificar sus acciones con excusas. Esto demuestra que la falta de comunicación sincera puede llevarnos a malos entendidos y resentimientos. En definitiva, la historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de establecer límites saludables, valorar la reciprocidad de nuestros amigos y la consideración también hacia los demás, mantener una comunicación abierta y honesta en nuestras relaciones. Al hacerlo, podemos construir amistades sólidas y evitar situaciones que nos hagan sentir utilizados o heridos. Hemos llegado al final de esta historia.
Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta, compartirlo entre tus amigos y familiares y no te pierdas nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios. La historia de hoy nos muestra cómo sorprendentemente una chica de la limpieza salva a la empresa de su jefe millonario. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En este proyecto, el equipo había invertido un largo periodo de tiempo para entregar el trabajo requerido. Aunque reconocieron que era un desafío complicado, decidieron encontrar una solución. Siempre se habían destacado por su eficiencia en el trabajo, pero uno de los miembros del equipo mencionó que necesitaban autorizar algunos documentos en su computadora portátil. Además, planeaba ocuparse de la venta de ciertos productos y enviar por correo electrónico los contratos finales. Todos se pusieron de acuerdo. El líder del equipo dejó en claro que en caso de haber alguna novedad, le informaran a su regreso. Isabela, una de las empleadas, se acercó y saludó al jefe. La conversación inicial giró en torno de las labores de limpieza y organización que estaba llevando a cabo Isabela en las oficinas. El jefe le comunicó que tenía una reunión muy importante y que requería que prestara una atención especial a la limpieza. Reconoció que ser alguien exigente, consciente de que incluso un pequeño desajuste podría afectar la conclusión de los contratos. Isabela mostró comprensión y prometió ser cuidadosa. Después de conversar un poco más, el jefe solicitó una reunión con Gustavo para discutir la presión ejercida por un cliente. Isabela aprovechó el momento para retirarse y continuar con sus tareas de limpieza. Mientras trabajaba, Isabela se sintió preocupada. Si el jefe descubriera que había estado trabajando en tareas adicionales sin su consentimiento, seguramente la despediría. Su temor se incrementó cuando accidentalmente realizó una llamada a un cliente y tuvo que disculparse rápidamente por la interrupción. Tratando de tranquilizarse, Isabela retomó sus labores de limpieza y retomó la organización de los documentos. Sin embargo, su atención se desvió al escuchar un ruido en la oficina continua. Para su alivio, solo se trató del jefe revisando los precios de la computadora. El jefe notó la presencia de Isabela y se molestó al verla manipulando sus pertenencias. Decidió hablar con Gustavo sobre la situación y le pidió que entrara a la reunión. Isabela, por su parte, se disculpó y se apresuró a retomar sus tareas de limpieza. Durante la reunión, el jefe expresó su preocupación por un cliente importante y el retraso en la entrega de un contrato. Comentó que la imagen de la empresa se estaba viendo afectada y esperaba que Gustavo tomara medidas para agilizar el proceso. Gustavo aseguró que se esforzaría al máximo y buscaría cerrar nuevos contratos. Mientras tanto, Isabela seguía realizando sus labores en la oficina. Aprovechó para dejar la descripción del pedido en la computadora de Gustavo y le recordó que necesitaba agilizar el proceso para cumplir con los plazos establecidos. Gustavo le aseguró que lo resolvería ese mismo día y se comprometió a enviarle la información final a Isabela para que pudiera completar la venta. Isabela agradeció su cooperación y continuó con su trabajo, esperando que todo saliera según lo planeado. En el transcurso de la jornada, Isabela arregló finalizar las ventas y solucionar un contrato complicado que Gustavo no había podido terminar. Satisfecha con su desempeño, Isabela esperaba que el jefe reconociera sus habilidades y considerara su formación en contabilidad. Al finalizar la reunión, el jefe dijo a Gustavo que tenía algo importante que discutir con él. Gustavo, aún impresionado por el trabajo de Isabela, mencionó al jefe de las habilidades contables que había observado en ella. El jefe se mostró sorprendido por esta información y decidió hablar con Isabela personalmente para preguntarle sobre su experiencia y conocimientos en contabilidad. Isabela, un poco nerviosa pero entusiasmada, compartió su formación en esta área y dijo que había estado observando y aprendiendo de las actividades de venta y resolución de contratos que realizan él y Gustavo. Esta revelación apareció para el jefe, quien inicialmente se mostraba preocupado por el hecho de que Isabela había estado moviendo y accediendo a sus cosas sin permiso, pero sin embargo, al escuchar sobre los logros de Isabela, cambió de parecer y la consideró para un puesto en el departamento de contabilidad. El jefe y Gustavo reconocieron las habilidades y el potencial de Isabela. Aunque necesitarían encontrar a alguien para ocupar su puesto en servicios generales, decidieron darle una oportunidad en contabilidad en lugar de despedirla.
Isabela expresó su gratitud y afirmó que le gustaba mucho el campo de la contabilidad. El jefe y Gustavo consideraron que esta era una oportunidad para brindarle a Isabela su primer empleo en su campo de estudio y la animaron a dar lo mejor de sí misma, aunque existieran algunos ajustes logísticos para resolver. Acordaron permitir que Isabela terminara sus tareas actuales antes de realizar el cambio. Esta historia nos deja una valiosa enseñanza sobre la importancia de reconocer y aprovechar el potencial de las personas, incluso en situaciones inesperadas. A menudo nos centramos en los roles y responsabilidades asignadas a cada individuo en un equipo, sin considerar otras habilidades y talentos que pueden tener. En el caso de Isabela, su capacidad contable y su pasión por ese campo fueron descubiertas gracias a la dedicación y actuación al detalle en su trabajo de limpieza y organización. Esto demuestra que no debemos subestimar las habilidades y conocimientos adquiridos por las personas a través de su observación y aprendizaje en entornos laborales. Además, la historia resalta la importancia de estar dispuestos a brindar oportunidades a las personas que demuestran potencial y compromiso, pero también a que tú te atrevas a tomar esas oportunidades y las aproveches. El jefe y Gustavo tomaron una decisión audaz al ofrecerle a Isabela una oportunidad en el departamento de contabilidad, a pesar de que inicialmente ella solo estaba asignada para las tareas de servicios generales. Esto demuestra la importancia de ser flexibles y abiertos a descubrir talentos en lugares inesperados. Y asimismo, la historia enfatiza la importancia del liderazgo y la visión en un equipo. El jefe y Gustavo demostraron una capacidad de adaptación y una mentalidad de crecimiento al reconocer y aprovechar las habilidades de Isabela. En lugar de limitarse a los roles establecidos, buscaron formas de impulsar el crecimiento y desarrollo de su equipo. Isabela mostró que las oportunidades deben aprovecharse en el momento en que más las puedas agarrar. No te permitas frenarte ante cualquier obstáculo y tampoco permitas que trabas o personas no te dejen hacer o cumplir tus metas. En resumen, la enseñanza principal de esta historia es que debemos estar abiertos a descubrir y aprovechar el potencial de las personas y a mostrarnos tal cual y como somos, con nuestras habilidades y nuestros logros. Así, conseguimos reconocer y brindar oportunidades a nuestra vida, mostrando nuestras habilidades y talentos individuales. Y podemos también fomentar un ambiente de crecimiento, colaboración y éxito en nuestros lugares de trabajo. Hemos llegado al final de esta historia por aquí. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias, que estarán buenísimas. Pero antes nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos